Alumitec Ovalle, especialistas en confección de mamparas y ventanas. Sistemas Euroslide y Europivot. Sistemas muro, cortina y vidrio templado. Contratos al 922-287-987. ERPSAT, empresa de energía eléctrica y servicios con oficinas en Piura y Chiclayo. Contratos al 945-342-345. Industrias Ocastro SRL. Somos fabricantes de maquinaria industrial. Cevichería Jimmy's. Platos criollos a base de pescado y marisco. Visítenos en la avenida Buenos Aires, Sullana. Delicie Piuranas. Preparamos todo tipo de repostería. Brindamos servicio delivery al 969-714-505. A&C Rectificaciones y Servicios Generales SRL. Estamos en Talara, en Parque Industrial A44. Comercial Can, le ofrecemos artículos escolares, decoraciones para el hogar. Ubícanos en el centro de Sullana. Biclas, alquiler de bicicletas de paseo. Estamos en Sullana. Separa la tuya llamando al 933-064-282 o al 964-305-610. La situación económica de las familias del Perú está cada vez más deteriorada. La mayoría ha agotado todos sus ahorros, incluso sus escasos fondos previsionales. Se han endeudado más y hemos perdido cerca de 3 millones de empleos adecuados en el último año. Y precisamente cuando empezábamos a recuperarnos, llega esta segunda ola de contagios que no solamente ha colapsado nuestro sistema de salud, ha generado un doloroso pico de mortalidad, sino que además pone un freno a la reactivación de la economía. Por eso, para reactivar la economía, lo primero y más urgente es cuidar la salud con medidas claras para frenar la propagación de los contagios, evitar aglomeraciones, con medidas para fortalecer el sistema de salud desde el primer nivel de atención hasta los hospitales, con camas UCI, con distribución masiva de oxígeno y una campaña de vacunación universal, gratuita y sin discriminaciones. En segundo lugar, urge entregar un apoyo económico a las familias con un tercer y cuarto bono universal como venimos planteando desde hace meses. Este apoyo económico permitiría a miles de familias poder adquirir alimentos y bienes básicos para poder cuidarse y quedarse más en casa, pero al mismo tiempo estos gastos de estas familias significarían a su vez ventas e ingresos para miles de otras, apoyo para micro y pequeños empresarios, agricultores, pero también para medianas y grandes empresas que están orientadas al mercado interno. Es más, este apoyo económico debió haberse dado incluso antes de la cuarentena, pero en todo caso no hay tiempo que perder. Tenemos los recursos para este bono universal y tenemos una experiencia previa que hay que mejorar, aprovechar y mejorar. En tercer lugar, urge un programa de crédito barato como Reactiva Perú, pero orientado principalmente a las micro y pequeñas empresas que son las que más dinamizan la economía y más empleo dan, pero también a las familias, a los consumidores y deudores hipotecarios para que se pueda bajar sus tasas de interés, así como para que puedan tener periodos de gracia especiales en este contexto de crisis. Y en cuarto lugar, urge impulsar decididamente la inversión pública con proyectos de ejecución rápida que puedan permitir a su vez la generación de miles de empleos. Estas no son dádivas paternalistas, como señalan algunos, son medidas urgentes, imprescindibles para reactivar la economía cuidando la salud y la vida de la gente. No podemos seguir bajo la lógica del sálvese quien pueda o del piloto automático, una lógica que ya era nefasta antes de la pandemia, pero que hoy, momentos en los que está en riesgo la salud y la vida de la gente, es una lógica que se vuelve inmoral, inadmisible. Es momento más bien de decisión, de valentía, de unidad y de solidaridad. Porque sí, juntas y juntos los peruanos sí podemos salir de esta crisis.
Primero, creo que claramente Juntos por el Perú es el proyecto político que de manera más firme y contundente está planteando un compromiso para impulsar los cambios de fondo que nuestro país necesita, para emprender reformas estructurales que queremos dejar claramente encaminadas, sino definitivamente resueltas al término de nuestro gobierno. Creo que somos los que más claramente nos hemos pronunciado a favor de cambios estructurales, los que claramente hemos planteado nuestra posición de que el Perú hoy necesita un nuevo pacto social que redefina las reglas de juego que guíen nuestro país, pero también los valores que guíen nuestro país. Y eso pasa entonces por diseñar un nuevo pacto constituyente a partir de un gran diálogo nacional, donde, por ejemplo, se restituya la capacidad del Estado de planificar el desarrollo nacional, de fiscalizar y regular las actividades económicas y actividades en general. Una nueva constitución que reivindique claramente la salud, la educación, las pensiones como derechos que el Estado tiene que garantizar, porque la actual Constitución los concibe más bien como mercancías o negocios que el sector privado tiene que proveer con una intervención marginal del Estado. Creemos que esto tiene que cambiar radicalmente. Necesitamos también dotar a nuestro Estado de la capacidad de regular, de fiscalizar e impedir que se cometan abusos a partir de concentración oligopólica o monopólica como la que vemos, por ejemplo, en el sector de la banca o en el sector de las AFPs, ¿no? Como en la banca, donde 4 grandes bancos concentran prácticamente todo el mercado financiero y por lo tanto se permiten poner las comisiones, cobrar las comisiones que les da la gana o cobrar las tasas de interés que les da la gana. Pero también nuevos temas y nuevos derechos en la Constitución. Por ejemplo, la centralidad del cambio climático y la protección del medio ambiente. Creo que es fundamental considerarlo en una nueva Constitución, así como nuevos derechos como el acceso a Internet, que como Juntos por el Perú estamos planteando sea incluido en una nueva Constitución como un derecho fundamental que también el Estado tiene que garantizar. Primero, creo que es perfectamente comprensible, ¿no?, la molestia, la indignación de la gente que se traduce, ¿no?, una demanda de sanciones más fuertes para los corruptos y los abusivos. Pero precisamente por eso nosotros planteamos la necesidad de un proceso constituyente, de un gran diálogo nacional que en la práctica ha empezado ya, ¿no?, donde la gente pueda identificar la raíz de los problemas y no solamente sus síntomas. Por otro lado, particularmente yo, Enrique, vengo recorriendo el país en los últimos años e incluso en los últimos meses y semanas, y el ánimo y los temas que la gente te plantea tienen que ver en realidad con las cosas concretas que se han develado como deficientes en la pandemia: salud, educación, sistema de pensiones, el tema del Internet también son cosas que de manera reiterada la gente nos plantea que tienen que ser incluidas en una nueva Constitución. No, porque en la medida en que haya un debate con la ciudadanía, en la que puedan participar ampliamente, puedan plantear sus preocupaciones, sus propuestas, iremos, ¿no?, desentrañando la raíz de cada uno de los problemas para poder identificar los cambios estructurales que se necesitan. Que todos esos ahorros fiscales que nos ha costado a todos los peruanos acumular, precisamente son para encarar este tipo de emergencias. O sea, por Dios, parece que algunos se olvidan que estamos atravesando una pandemia global. Parece que algunos se olvidan que el año pasado hemos perdido a más de 80,000 peruanas y peruanos. Enrique, mucho más que todo lo que perdimos en el conflicto armado interno que duró largos años. Hemos perdido 80,000 peruanos en un año. Y si no hacemos nada en las actuales circunstancias, esta cifra se podría duplicar al término de este año. Entonces, si tenemos ahorros, es precisamente para utilizarlos en este tipo de circunstancias para salvar la vida de la gente. Efectivamente, vamos a tener que recuperar los niveles de recaudación tributaria que teníamos antes de la pandemia y superarlo, porque antes de la pandemia éramos uno de los países con la más baja recaudación tributaria en América Latina, 13, 14% en el mejor de los casos, cuando el promedio latinoamericano está por encima de 20%. Eso significa revisar las exoneraciones tributarias,
¿no? Efectivamente, a las mineras, a los casinos, a las universidades privadas. Habrá que ver. Paralelamente también diseñaron una estrategia para combatir la evasión y elusión tributaria y además generar un impuesto a las grandes fortunas, a los multimillonarios del país para que también contribuyan, ¿no?, a mejorar la capacidad recaudadora del Estado. Sí, tenemos un debate en torno a eso. Consideramos que podría ser eventualmente a partir de los 10.000 millones o incluso los 10 millones o incluso los 100 millones, ¿no? Estamos hablando de efectivamente grandes fortunas. En ningún momento hemos planteado tocar los ingresos de la clase media, que sabemos está también golpeada. Está pendiente revisar también, ¿no?, cuál es cuál sería el universo, ¿no?, de contribuyentes a los cuales impactaríamos con esta medida. Se trata insisto, no de un impuesto ni a la clase media ni a los ingresos, sino a las fortunas acumuladas, que además, valgan verdades, en nuestro país provienen principalmente de herencias, ¿no? No necesariamente del fruto del trabajo sostenido, ¿no?, o del sudor de la frente de algunos, como se ha querido plantear, ¿no? Creo que es tiempo en el Perú, en términos generales, de cambios, pero no solamente en las personas, sino sobre todo en las políticas, ¿no?, en las reglas de juego que guían nuestro país. Eso sí, reiterando siempre que en el caso del Banco Central de Reserva respetaremos la autonomía que le corresponde para el manejo respectivo de la política tributaria. Pero sí, en términos generales, creo que necesitamos renovar, ¿no?, la representación política y la participación, ¿no?, en los distintos espacios de decisión, dándole voz a sectores que largamente han sido excluidos. Y con eso no estoy hablando específicamente del BCR, sino en general, ¿no?, de la gestión estatal y de la representación parlamentaria y representación política en general. Pero recordemos que en el Banco Central de Reserva también hay otros personajes que no tienen méritos ni técnicos ni éticos, ¿no?, y que claramente pues tienen que ser removidos, ¿no? Nosotros lo que queremos, por supuesto, es llegar a todos los sectores del país, ¿no?, y contrarrestar, desmontar todos esos fantasmas que dicen de nosotros que somos enemigos de la inversión, que odiamos a los sectores pudientes. Nada más lejos de la realidad. Nuestro proyecto, y por eso nos llamamos, entre otras razones, Juntos por el Perú, precisamente plantea escuchar todas las voces, todas las necesidades, todos los sectores del país y convocarlos a este proceso de reconstrucción nacional. Así que, por supuesto, yo encantada de tener 10 puntos, si es que fuera el caso en el sector, ¿no? El nuestro es un proyecto 100% peruano que no pretende copiar ningún modelo, menos un modelo que está claramente en una situación que está claramente hoy atravesando una situación, ¿no?, de dictadura, una situación social, sanitaria, catastrófica. Es algo que creo que hay que evaluar, ¿no?, muy rigurosamente. Sé que hay un caso particular en torno al cual no puedo más que expresar hoy mi apoyo, ¿no?, a la persona que valientemente está pidiendo su derecho a morir en dignidad, pero para una regulación más amplia, ¿no?, general, creo que necesitamos un debate ciudadano mucho más amplio y también revisar la experiencia normativa de otros países. Particularmente no tengo una posición definida en términos generales. Nosotros siempre hemos rechazado el indulto en el Parlamento y en las calles. No se puede indultar a un asesino y ladrón, a un violador de derechos humanos. Pero lo que me parece más indignante y vergonzoso es que en este contexto de pandemia, donde la gente se está muriendo por falta de oxígeno, por falta de camas UCI, haya gente que quiera poner el indulto en el centro del debate. Por favor, debatamos de lo importante y de lo urgente, de la crisis sanitaria y de la necesidad de reactivar la economía. Este ha sido el plan de gobierno de la candidata Verónica Mendoza por el partido Juntos por el Perú. Y podríamos sacar
Como conclusión, algunas ideas. El ofrecimiento principal que Juntos por el Perú hace es sobre todo el cambio de la Constitución. Porque los temas de salud, educación, infraestructura y sobre todo también ahora el Internet, estos son derechos y la actual Constitución lo está considerando como mercancía. Además están diciendo que la Constitución se hará con la presencia y con la participación de la ciudadanía organizada. Es decir, no se piensa hacer esto a través del Congreso, sino a través de una asamblea constituyente. En lo que se refiere al ahorro de todos los peruanos, Juntos por el Perú plantea que esa masa monetaria, que ese dinero debe ser aprovechado en momentos como los actuales que estamos teniendo, momentos de crisis. Ese dinero tiene que ser utilizado para satisfacer las necesidades urgentes y vitalicias que tiene la población. Para Juntos por el Perú es una mala política el tener dinero en las arcas fiscales cuando hay un problema de pandemia y cuando es necesario gastar ese dinero y ponerlo en circulación. Eso ayudaría a reactivar la economía. Muy por el contrario de los que piensan otros partidos que ese dinero no se debe tocar y que por el contrario se debería recurrir a los préstamos. De igual forma, plantean una reforma tributaria en la que tengan que pagar de acuerdo a sus ingresos las personas. Plantean el impuesto a los ricos, es decir, en realidad es un impuesto a las grandes fortunas, un impuesto que no tiene por qué afectar a la clase media. Y en ese sentido plantean que debe la clase media estar tranquila, porque aquí se está hablando un impuesto a los ricos, aquellos que tienen patrimonios que superan los 10 o los 100 millones de soles. Esto en realidad muchas veces obedece a herencias o a veces a lavados de activos. En la reforma tributaria lo que se busca es llegar a los niveles de América Latina que, como dice Verónica Mendoza, están muy por encima del 20%. En cambio, en el Perú están por debajo del 12-14%. En lo que respecta a la autonomía del BCR, Juntos por el Perú dice claramente que van a respetar esa autonomía. Sin embargo, van a plantear cambios, no solamente en las personas, es decir, en sus directorios, sino sobre todo en las políticas, como por ejemplo en el caso del Banco Central de Reserva. La regulación de las tasas de interés es un problema que hoy en día se tiene que mejorar. A Verónica Mendoza y a los partidos de izquierda como el que ella tiene, o como el que ella lidera, se les relaciona siempre con el modelo venezolano. En esta oportunidad hemos escuchado que ella marca una distancia muy clara respecto al modelo venezolano. Dice que Perú es una realidad muy diferente a la venezolana y ha calificado al gobierno de Maduro como un gobierno autoritario. Y finalmente, a modo personal, Verónica Mendoza da una opinión de respeto a la vida y el derecho que tienen las personas a decidir por ella. Sin embargo, dice que el tema de la eutanasia debe ser un tema debatido, un tema que debe ser considerado desde todos los puntos de vista. Y en lo que se refiere al indulto al presidente Fujimori, considera que es una tremenda falta de respeto a quienes hoy en esta pandemia se están muriendo y hayan partidos que quieran ponerlo en la agenda, esto del indulto, cuando hay otro tipo de prioridades. Esto es en realidad la verdadera cara de Juntos por el Perú, con la finalidad de que ustedes puedan darse cuenta y no sean confundidos o engañados por ciertos sectores políticos que tratan a la izquierda como un partido de terroristas, de desalmados, de gente que quiere la debacle y quiere el derrumbamiento del país. Verónica Mendoza, en esta parte de la entrevista, ha dicho muy claramente que su partido es de juntar a todos los peruanos,
ricos y pobres, pero entre todos busquemos la justicia social. Bien amigos, este ha sido el programa dedicado al plan de gobierno de Juntos por el Perú. Nos vemos la próxima semana.